a René, yo le dije que el primer penalti se lo iba a patear a Almeida, que me lo regalara a mí. ¿Y cómo así? Sí, tírate a la derecha. Y él se tira, él le da con el borde interno y se tira, y tírate a la derecha. Y entonces René dijo, bueno, listo. Pacho, ¿y los otros? Le dije, los otros es problema tuyo, no jodas. Los otros, yo ojalá supiera. Pero cuando Almeida patea el primer penalti y René lo tapa, yo tenía la sensación de que íbamos a ganar y al final pues pasó lo que pasó, pero ganamos porque René estuvo inmenso pues liderando todas esas cuestiones y estaba invulnerable. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Como siempre, les doy la bienvenida a este espacio digital. Y bueno, este 31 de mayo se están celebrando 35 años de la obtención del título de Copa Libertadores de Atlético Nacional, aquel equipo campeón que hizo vibrar a todo un país, que empezó a sembrar un legado dentro del fútbol colombiano y que sin duda se puede decir que entregó el primer gran gesto internacional al fútbol colombiano. Y uno de esos cerebros, uno de esos hombres, uno de los guías de este equipo, pues fue su entrenador, el gran Francisco Pacho Maturana, quien se encuentra acá con nosotros en Quiniqué para que nos cuente los detalles y los secretos de aquel equipo campeón y también de todo su paso a través por el fútbol. Maestro Francisco Pacho Maturana, bienvenido a Quiniqué.com. Bueno, muy buenos días, David, para vos, para todos los que están aquí compartiendo con nosotros. Y todos esos buenos días va de la mano de mi gratitud, porque soy el producto de todos ellos. He aprendido hace mucho tiempo que nadie triunfa solo y esto fue un logro importante para Colombia. Eh, Mucha gente podría decir que para Nacional, pero para mí fue para Colombia, porque no fue el producto de un azar ni producto de una generación espontánea, sino producto del trabajo, producto del proceso, porque estamos hablando del 89 y resulta que este equipo empezó a funcionar en el 87 y nos hicimos fuerte compartiendo o digamos estando en torneos internacionales, llámese Copas América, y fuera de eso, hubo, antes que un equipo de fútbol, hubo un grupo de amigos, y eso es determinante en la vida. Claro, bueno, sin duda, elementos que hicieron parte de lo que fue este gran triunfo y que pues que por supuesto estamos recordando. Y Pacho, devolvámonos justamente a ese 31 de mayo en la ciudad de Bogotá, Estadio El Campín. ¿Y cuáles son esas sensaciones de recordar ese día tan solemne para el fútbol colombiano y por supuesto para usted? Bueno, siempre he pensado que muchas veces no son las cosas que pasan, sino la actitud ante las cosas que pasan. Nosotros perdimos en Bolivia, perdón, en Paraguay, con Olimpia. Un partido donde no puedes controvertir el resultado, pero nos tocó el alma y nosotros veníamos de regreso y queríamos que el partido de vuelta fuera ya, porque sabía que teníamos con qué. Bueno, llegamos acá y mientras llegaba la hora del partido nos encontramos de que el estadio Atanasio Girardot estaba cerrado para ese tipo de partidos. Entonces, tomé la decisión en conjunto, liderando, pero como tocándoles el corazón, en el sentido que yo conocía un poquito a Luis Cubilla. Luis Cubilla fue mi maestro, mi profesor, y él Gran tenía claro que entrenador. le tenía pánico a la altura. Entonces, cuando Conmebol cierra el estadio, pues hombre, se suponía que nosotros íbamos a tomar la decisión de ir a jugar a Cali. Entonces yo me reuní con un muchacho y les conté lo que yo pensaba y les dije que la vida nos ponía algo muy interesante y que eligiéramos Bogotá, que la altura nos iba a hacer daño, claro que nos hace daño, pero más a Olimpia. Y fuera de eso nosotros teníamos un agravante, que al final no fue fundamental, ¿cierto? Porque nosotros pensábamos que íbamos a ir a Bogotá a dar la vuelta donde nos habían maltratado durante mucho tiempo. Entonces el orgullo era que tuvieran que aplaudirnos. Pero Esa resulta que rivalidad eso al entre fin, rolos y paisas. ese escenario
lo taparon los paisas porque Medellín se trasladó a Bogotá y encontramos un ambiente fabuloso. Nosotros íbamos perdiendo. Yo en su momento pongo delanteros a la lata, pero termina el primer tiempo y yo siento que no teníamos el fútbol porque no teníamos el balón. Entonces la decisión fue sacar un delantero que puede ser antipopular y meter un volante. Y eso nos daba la posibilidad de tener el balón. Y vinieron los goles. Es más, hay una experiencia en el sentido de que nosotros nos concentramos, que vivíamos concentrados la mayor parte del año, nosotros estábamos concentrados. Y nos fuimos a Llano Grande, siempre pensando, desde que llegamos de Paraguay, pensando en ese partido. Y era un grupo muy competitivo. Y resulta que después de cada trabajo terminábamos haciendo fútbol, bien sea por una gaseosa, por lo que sea, o por una barra, cualquier cosa. Y el árbitro era yo. Entonces yo pitaba y procuraba que eso quedara empatado. Entonces cuando íbamos empatados, ellos me decían, Pacho, 10 minutos más. No, señor, se acabó, se acabó. ¿Cómo así? Se acabó. Ay, dice, venga, definamos por penalti. Y yo empecé a hacer eso como para tener conciencia de, porque si les digo que vamos a quedar con penalti, olvídate que se enloquecen, pero así era para yo tener conocimiento de quiénes eran los pateadores. Y habían uno muy claro, Albeiro, John Jairo, Andrés, eso era violinazo venteado. Y los otros tenían problemas, los otros muy rápido. Y empecé yo a corregir. Y es increíble que todos los que lo votaron de la misma forma que lo votaban acá en Llano Grande. No sirvió para nada porque en este momento yo creo que un jugador de fútbol tiene la técnica para un penalti. El problema es el momento anímico, esa El cosa, contexto, el escenario. ese es el escenario. Es más, teníamos conocimiento de Almeida. De ver Almeida Almeida. normalmente siempre tiraba al lado izquierdo. No era y no parase un poquitico y al otro lado lo tenía abierto. Bueno, y eso se los dije. Nadie lo hizo. El único que lo hizo fue Leo. Por no Y hacer resulta que caso. cuando después hablamos con Leo y él me mostró lo que llevaba en la mano, hacia esos 50 metros hacia el penalti, en la mano llevaba una estatua, como una estampita de la Virgen y un crucifijo. Entonces, no iba solo, no iba solo. Es más, a René yo le dije que el primer penalti se lo iba a patear a Almeida, que me lo regalara a mí. ¿Y cómo así? Sí, tírate a la derecha. Él se tira, él le da con el borde interno y se tira, y tírate a la derecha. Y entonces René dijo, bueno, listo. Pacho, ¿y los otros? Le dije, los otros es problema tuyo, no jodas. Los otros, yo ojalá supiera. Pero cuando Almeida patea el primer penalti y René lo tapa, yo tenía la sensación de que íbamos a ganar. Que íbamos a ganar y al final pues pasó lo que pasó, pero ganamos porque René estuvo inmenso pues liderando todas esas cuestiones y estaba invulnerable. Pacho, entró el balón con ese penalti marcado por Leonel. ¿Cómo fue ese primer momento, esa reacción? ¿Cómo lo vivió? Bueno, para mí fue un alivio porque yo andaba, la gente decía que yo no sentía nada, pues yo andaba con la mano en el bolsillo, con esos nervios, yo como a veces hasta me enojaba, yo decía, es más, creo que le dije a Barra, le dije, mire, René tapando y nosotros votando. Y cuando termina, Luis Cubilla se arrima, porque Luis Cubilla fue mi profesor, Luis Cubilla fue el que me dijo a mí que yo podía ser técnico y fue la persona que me fue formando cada que yo salía del consultorio, pasaba por su casa, él me dejaba trabajo, incluso cuando yo dirigía a los pelados, aparecía él en la floresta, Pacho así no, Pacho así tal cosa. Entonces conmigo fue determinante. Entonces cuando terminó el partido, viene y me daba un abrazo y me dijo, siento orgullo y espero que este sea solamente el comienzo de muchas cosas. Entonces para mí eso fue una palmada en el alma también. Sin duda esa Copa Libertadores pues que marcó a muchísimas personas, marcó al fútbol colombiano. Y recuerdo yo también, pues, obviamente no alcancé a vivir ese momento, esa historia, esa copa,
pero revisando por ahí que hubo un partido muy bisagra y que también se cataloga histórico, que fue aquel partido o aquella serie de cuartos de final contra Millonarios, en las que se definieron muchas cosas y que ese partido se puede decir que es catalogado inclusive más fuerte, más intenso que la misma final. ¿Cómo lo recuerda, Pacho? Bueno, es que yo creo que cualquier partido con Millonario no tiene punto de comparación con otro. Más allá de que Olimpia era campeón de América y nosotros en ese momento éramos el primer equipo del Pacífico que ganaba una Copa Libertadores y no la ganamos ante un desconocido. Entonces, tiene todos los méritos posibles. El problema es que aún ahora los partidos de Millonarios contra Millonarios tienen algo especial. Tienen algo especial. Esa ronda, es más, yo en el fondo sabía o pensaba o presentía que el que ganara de Millonarios y Nacional ganaba la Copa, porque eran dos equipos muy buenos. Estaba esa rivalidad, nosotros fuimos a Bogotá, ya empatamos, a lo último la tribuna tirándole cosas a Treyes, Treyes herido, se quería salir y yo le decía que no podía salir, después la Gambeta haciendo su fiesta. No, esa fue una época donde se fortaleció esa rivalidad, pero desde el juego, ¿me entiende? Porque había un respeto mutuo por las dos instituciones. En algunos casos nuestras hinchadas también entendieron eso, pero dolía. Y yo creo que sigue doliendo cualquier cosa contra Millonarios. Pacho, ¿cuál fue o cuál cree que fueron esos ingredientes más allá de grandes jugadores y bastiones como René, Leonel, Treyes, Albeiro, que hicieron parte de esta obtención del título? Pero fue ese ingrediente especial y ese secreto que tenía este grupo y este equipo para haber obtenido la gloria, como lo fue en esta copa. Bueno, hay algo que es una historia, ¿cierto? Cuando nosotros clasificamos para la Copa, pues la dirigencia empezó a hacer vueltas para fortalecer el equipo. Yo tuve la posibilidad de recomendar un jugador y ese jugador fue Albeiro Zuriaga. No solamente lo recomendé, sino que tuve mm, la suerte que me permitieron reunirme con la gente del América, con el doctor Bellini, con don Miguel, y, y yo les fui a pedir el favor de que me ayudaras a, y me prestaban ese jugador, porque ese jugador era diferente a lo que nosotros teníamos. Era un jugador que tenía gambeta, pero un jugador que no había encontrado un nivel y un reconocimiento. Jugaba en el Cúcuta. Y cuando yo dije ese nombre, porque yo pensaba que yo iba a hablar de Herrera o de Luna o de Sarmiento, y estaban prevenidos. Entonces yo le dije que Usuriaga, me dijeron, lléveselo, bien empacadito y lo mandamos. Acá en Medellín me cuestionaban a mí que cuál era el refuerzo que yo traía para Nacional, porque en realidad Albeiro no había trascendido. ¿Y qué pasa con Albeiro? Era diferente y se encontró en algo que ya se había formado, porque antes de formar un equipo hay que formar un grupo de amigos donde haya competitividad, donde si mi amigo está jugando yo quiero que le vaya bien, pero si me da papaya juego yo. Y ese era Nacional. Amigos, en la cancha le pegaban a uno y nos dolía todo. No para ir a pelear, sino para asegurarlo en el momento justo al que le había pegado a mi compañero. Después, amigos, porque uno veía a Alexis García, que Alexis de pronto se iba y se perdía el balón y Alexis le gritaba a Chicho, a vos no te para nadie, Chicho, Chicho, por ahí no pasa nadie, vos sos el mejor, y Chicho se comía de cuento. Cuando Chicho se la daba a Alexis y le decía, dale, Alex, que vos sos el berraco. Entonces, esa motivación, y fuera de eso, no era cuestión de agarrar un balón y vamos a jugar, no, no, cada uno tenía claro lo que tenía que hacer. Porque esa es la clave del éxito, cuando cada uno hace lo que tiene que hacer bien hecho. Entonces, defender era cuestión de todo, pero atacar también, porque yo puedo atacar siendo Andrés haciendo un cambio de 40 metros, estoy atacando, no necesito ser delantero. Entonces, y después, cuando perdemos el balón, yo tengo que defender, porque es que defender es cuestión de todo. Pero por encima de todo, un grupo de amigos que tuvimos tiempo y que aún perdura. Ujú. Son gente que se respeta, que se quiere, que vive de esos buenos momentos y que para mí son un orgullo haber estado ahí, que ellos me ayudaron mucho, mucho a mí
a aprender, porque yo soy un aprendiz permanente. Y para yo poder estar a la altura de ellos, tenía que aprender de fútbol y aprender de seres humanos. Entonces me hicieron movilizarme y yo venía fuertecito para rentabilizar eso con ellos. Se veía que usted era como ese, el papá de los pollitos, el papá de esa camada, arropándolos, y bien dice, se aprendía mucho de los jugadores y de aquellas enseñanzas. Bueno, mira, ahorita yo soy el papá de los pollitos y resulta que una vez estaba en Valledupar y apareció Poncho Zuleta y me vio y estaba cantando y me vio y me dijo, Pacho Maturana, el papá de los pollitos. Entonces me haces acordar de eso. No, la verdad que yo, digamos, ahora que ya puedo ser un padre y la felicidad de un padre es cuando los hijos están bien. Y yo soy muy orgulloso de estos muchachos, la forma como se comunican, pareciera que aún estuviéramos entrenando. Y todos los días eso. Y no solamente eso, sino la ascendencia que el uno tiene sobre los hijos del otro, que termina siendo como el tío. Ajá. ¿Entiendes? Es una familia que crece, crece, crece y se dicen cosas y no sé, y tienen muchas cosas para ser felices. Bueno, y con René, que actualmente pues están ustedes ahí en la parte en Atlético Nacional. No, con René, yo vivo muy orgulloso de René, porque es que René, ahora mucha gente lo está conociendo. Y René, yo vivo orgulloso por el ser humano que tapó, ahora entrena. Y René me ha enseñado muchas cosas, muchas cosas. René, yo tuve la osadía de para tratar de irlo ayudando a encontrar el mejor camino. Me atreví a pedir la mano de Magnolia y me preguntaban que si yo respondía y yo dije que sí. Y hasta ahora él no me ha hecho quedar mal, ella menos, porque ella es como casi como todas las mujeres, porque al final las mujeres las mandaron para ayudarnos a nosotros a ser mejor. Ella ha hecho mejor a René. Tiene unos hijos fabulosos que también lo hacen mejor y él vive feliz con eso. Entonces, cuando uno es feliz, da lo mejor. Y René es un ejemplo en este momento, cuando habla, lo que hace, lo que dice. Entonces, en alguna ocasión yo me lo llevé a Arabia Saudita y allá vivió como viven los árabes. Se fortaleció ese matrimonio. En esa época en Arabia no había licencia para llevar arqueros extranjeros. Wow. Y me había mirado que el arquero que teníamos era Regulimbis. Mucho gol, entonces había que trabajar ese tema. Y le pedí al principio un arquero, y me dijo, sí, listo, listo, estamos en comunicación. Y pasaba el tiempo y no me trajo el arquero. Y yo miraba en el entrenamiento y veía a René sentado en un balón con dos arqueros que había. El arquero que había ahí era medio gordito, no tenía la talla ni nada de cosas. Y yo veía a René hablando con ellos. Y yo decía, Dios mío, ¿qué habla René con esta gente? Y más otro ¿Cómo idioma y hace, todo. cómo hace René para hablar árabe con ellos? Y yo no sé, lo veía ahí. A rato miraba y estaba René con todos sus aparatos, con su soga, haciendo todas las figuras y entrenando a los muchachos. Y esos muchachos viendo a René. Bueno, lo cierto del caso es que esos muchachos, René era el ídolo de ellos y estaban felices, se babiaban porque tenían al ídolo a 2 metros. Y resulta que no me trajeron el portero. Y ese muchacho terminó siendo el portero de la selección Arabia. Wow. Todo eso por la formación de René. A lo último terminaron haciendo el escorpión ellos también. Igualito. Igualito, ¿no? Y René los tiraba y ellos así, y quedaron en la vida de René, porque alguno no tenía como esa candela para ser arquero de selección, y sin embargo, el trabajo, la admiración, el respeto lo llevó a ser el arquero de la selección, un chico que René quiere mucho también. Devolviéndonos un poquito, ¿cómo fue esa pedida de mano? ¿Cómo fue esa intercesión suya con Magnolia, con René? ¿Cómo fue ahí? Me imagino que usted terminó siendo el padrino de ellos, más o menos. Bueno, yo no diría que el padrino, ¿cierto? Pero sí, digamos,
el garante, porque Magnolia se iba a encontrar en un escenario que no era el escenario de ella. René era, sí, era un salidor del arco, Casi pero no. René era un amigo de aquí a Londres. Mucho, mucho tener a René como amigo era garantía de un buen caminar en la vida, porque René a nadie le pide papeles, sino que cuando vos llegas a ser su amigo, sos y da la vida por vos. Si vos mañana estás por una fiesta y lo llamás, él se va porque va a estar mi amigo. Entonces, esas cositas al final, pues, marcaban a René y empezamos a conversar y en el sentido de que ya él tenía un hogar, y entonces el hogar es más importante en ese momento y yo puedo llevar a mis amigos al hogar y mi esposa va a estar más tranquila. Entonces, muchas cositas él fue aprendiendo sin dejar su amistad. Y René, por un amigo, da la vida. Entonces, yo creo que eso lo define a él como un buen ser, y fuera de eso, si encontrarse una mujer buena, mm, el camino es mucho más claro y crecen los dos. Y bueno, y esa amistad se fue fortaleciendo con los muchachos, los compañeros, y que eso también fue trasladándolo a la selección Colombia, en la que después de 28 años se regresó a una cita mundial. ¿Cómo fue también encaminar ese proceso que ya no era solo Atlético Nacional, ya era la selección Colombia, la base era aquel equipo campeón del 89 en Copa Libertadores, pero ya transformarlo a la selección y afrontar ese reto, Pacho? Bueno, es que todo esto tiene que ir de la mano del momento y bendecir decisiones dirigenciales, porque vuelvo y repito, esto no fue flor de un día, esto fue un proceso. Entonces nosotros en el 87, cuando empezamos, encontramos algo que aún lo tenemos, encontramos ese cariño de la gente, ese respaldo de la gente de Medellín, ese verde por todos los lados, y ya uno sabía en qué lado estaban los de Manrique, en qué lado estaban los de la Floresta, en qué lado estaban los de Laureles, y allá los jugadores de esas regiones iban a celebrar con ellos y volvían más Castilla. fuerte porque no encontramos otra cosa distinta que cariño, que afecto, que no te iban por la calle. Vea, que atracaban a Raimundo y todo el mundo en esa época, pero a los jugadores de fútbol no los tocaba. Entonces nosotros también sí, propusimos ir a sitios buenos, porque antes uno iba a cualquier parte, entonces a partir de ahí fuimos creciendo como personas y encontramos ese cariño, ese afecto de toda la gente. Entonces, cuando León Londoño tiene esa, esa visión y esa decisión, impulsado por Arturo Bustamante, por el doctor Builes, de dar como base de la selección preolímpica a Nacional, no era una cosa gratuita, ni un capricho, sino que Nacional en ese momento tenía una base importante de jugadores colombianos que entrenaban todos los días. Entonces te puede decir, sí, me puede decir, no, es que era la rosca paisa porque ahí estaba Leonel y no estaba Pimentel. Sí, Pimentel puede haber sido muy buen jugador, tan bueno como Leonel. Pero resulta que la ventaja era que yo tenía a Leonel todos los días para entrenar y para hacerlo mejor. Entonces, este grupo de jugadores jugó en la selección como base a partir de un mensaje que León y nosotros entendimos de Holanda. Holanda fue una selección que quedó en el corazón de todos los amantes del fútbol y no ganó. Y Ujú. esa Holanda tenía una base, que era el Ajax. Y en su momento el maestro Tavares decía, no es que Colombia tiene la ventaja de entrenar todos los días. Y en selección, para vos selección, tenés que reunirte 8 días para entrenar en ese tiempo. Entonces, esa selección, ese grupo de amigos, ¿qué hizo? Abrirle los brazos a los compañeros que nos podían ayudar a ser mejor. Entonces, Arnoldo encontró cariño cuando venía acá. Bernardo encontró sintonía, Bernardo Redín, sintonía Ujú. con Alessi, con Leonel, con Chicho, y lo vieron como el ídolo. Entonces, cuando nosotros vamos en el 87, en el 87 a esos preolímpicos, a Bernardo Redín los brasileños le decían, o rey, y fue una selección que no ganó, pero le ganamos a mucho.
no ganó al final, pero la misma prensa de Colombia impulsaron a León Londoño para que la dejara como base para la Copa América. Entonces ya con esa base, ahí sí pudimos traer nosotros a Pibe, porque en ese tiempo no jugaban los que tenían ya muchos partidos, que ya eran profesionales. Entonces en la Copa América ya jugó Pibe y Arnoldo, si no estoy mal, y llegaron otros muchachos, bueno, y hicimos una Copa América estupenda. La Copa América nosotros quedamos tercero y teníamos sueño de quedar de primero. Perdimos un partido con Chile, pero íbamos emberracados a quedar de primero. Sentíamos que teníamos con qué. Pero le dimos un timbrazo al mundo del fútbol, porque le ganamos a Argentina, en Argentina, con Maradona allá. Bueno, entonces ya esa selección fue cogiendo fuerza a nivel internacional. Vino el 89 y el 89 yo creo que de pronto de las cuatro copas que yo dirigí, el 89 tiene un sitio muy especial, porque antes de ir a la Copa América, le dijimos a todos que íbamos a diseñar el equipo para las eliminatorias, porque nosotros priorizábamos ir a un mundial que la Copa América. La Copa América iba a ser un escenario para formación. Y resulta que en ese escenario de formación se abre la puerta para que ya más adelante entre una persona que no era titular en Santa Fe, que era muy buen jugador, que había cierto vínculo afectivo, y esa persona en ese cambio, porque nosotros teníamos el tiki-tiki con Pibe, con Mm. Alessi, entonces queríamos buscar una flecha larga, y esa flecha larga aparece siendo Alfonso Fajardo, y el otro fue Freddy Rincón. Entonces, nosotros no eliminamos la primera ronda, pero ganamos un jugador espectacular y un ser humano maravilloso que fue Freddy. Entonces ya con ese 89 aparece después el 90 y... Sí, el 89. Con esa selección ya clasificamos por primera vez al Mundial, fuimos a un Mundial y en ese tiempo, David, en ese tiempo Colombia era reconocida por Pablo Escobar, por la violencia. Por el fútbol no existíamos. Y también era conocida porque las mujeres de Colombia eran muy bonitas. A nivel internacional se hablaba que la caleña era más linda, que la antioqueña, que la de Bucaramanga, que eso, pero en todo caso eran de nosotros todas. Y sí, y ojalá la sigan reconociendo así. Entonces fuimos a ese mundial y en la rueda de prensa lo primero que me dijeron fue, me hablaban de Pablo y de la violencia. Entonces yo les dije que mmm, Colombia no había inventado la droga. Y cuando yo estaba pelado, yo le oía hablar y había películas que la camorra italiana, Sí. que eran ellos los que habían inventado eso, y de pronto los americanos, pero que ya gracias a Dios ya habían salido de eso. Que por favor nos enseñaran a nosotros, o nos enseñaran el camino para cambiar. Santo remedio, nunca me tocado en el tema. Aparte de que ya ellos se dieron cuenta que ese equipo de fútbol había amistad, había solidaridad. Ve, en Colombia tienen trabajo de equipo, en Colombia tienen talento, hay fantasía, hay generosidad. Y al final fuimos a un mundial donde después de 28 años le demostramos al mundo que nosotros teníamos argumento, porque ahora, ahora pues es diferente, las puertas son tan expeditas, las fuerzas Ujú. para cualquiera. En el tiempo de nosotros había una segregación racial impresionante, nosotros éramos los sudacas y no había ese reconocimiento, pero esa selección empezó a mostrar cosas interesantes para que la gente mirara que Colombia era más que la droga. Sin duda, estos fueron esos triunfos que marcaron también la imagen del país, como bien lo explica Pacho. Y hace poco tiempo, hace unos años, se reveló un documental en los que, llamémoslo de alguna forma, trataron de manchar o no reconocer como tal esa legitimidad del triunfo de ustedes, de todo el esfuerzo en la Copa Libertadores, en los que algunos árbitros, y señalado el árbitro del encuentro en la final de Copa Libertadores, en el que según él decía que había recibido como esas presiones de Pablo Escobar, del narcotráfico, de entes externos, para que Nacional se quedara con esa copa
¿Qué opina de eso? ¿Usted lo escuchó? ¿Qué le da por decir ante pues, estas declaraciones y esto que salió a la luz? Bueno, eso es parte de ignorancia y a veces de, de malas mañas. Mm, ¿Sabe una cosa? Yo soy odontólogo, graduado de la Universidad de Antioquia, fui docente de la Universidad de Antioquia, fui docente de la Universidad de Santo Tomás en Bucaramanga, mi bachillerato lo hice en el Liceo Antioqueño, y cuando yo estaba en sexto bachillerato, en cuarto bachillerato estaba Pablo Escobar. Después, cuando nosotros salíamos a jugar billar, después de los viernes, había un lugar por ahí, por donde queda el Hotel Nutibara, donde la Macarena, algo así que se llamaba, allá nos encontrábamos jugando billar, y don Pablo Escobar era el garitero del billar. Don Pablo, entonces tengo por qué conocer algo de Pablo, porque en ese tiempo en la escuadra, en el barrio, siempre se armaba el desafío, y los desafíos era hincha de Nacional contra hincha de Medellín. Y Pablo era un acérrimo hincha de Medellín. Si Pablo hubiese querido hacer algo por Nacional, estoy seguro que hubiera sido destruirlo. No daba nada por Nacional. Pero la gente, por minimizar, sale con este cuento y no sabe quién era Pablo Escobar. Y que conste que ese Pablo Escobar, de que te estoy hablando, terminó siendo un político importante en Colombia. Creo que estaba en el Congreso, no sé a dónde Y estuvo, pero que representante estuvo en la así, Cámara. representante de la Cámara. Entonces, si un representante de la Cámara es un bandido, en ese momento no lo era, que después pudo haber sido, de acuerdo, pero en ese momento Pablo Escobar no solamente era eso, sino que Pablo Escobar venía por todos los barrios de Medellín poniendo iluminación para una cancha, iluminó la cancha de Envigado y así, regalando cosas. Y entonces estaba libre para hacer todo eso. Pero de ahí a decir que hubiera sido capaz de hacer algo por Nacional, creo que no. Creo que no, porque en ese tiempo, como ahora, la rivalidad era fuerte. Entonces, no creo. La gente mala sale con ese tipo de cuentos que no tiene sentido. Y yo lo digo porque no tengo que ocultar absolutamente nada. Y fuera de eso, bueno, algún día hablas con Diego Barragán. Nosotros de 360 días casi nos manteníamos concentrados como 200 y pico. Entonces, si teníamos eso comprado, ¿para qué nos vamos a concentrar? Nosotros estuvimos fuera de nuestra familia mucho tiempo. Entonces, si había arreglo, ¿por qué tenemos que nosotros que perder el tiempo en esas cosas sabiendo que va a estar arreglado? Nos dedicamos a la familia o a chupar, porque en ese tiempo se tomaba mucho, ahora y se veía, ahora se toma y no se ve. Entonces, no, pienso que no, la verdad que eso repugna que piensen así. Como bien lo dice, muy fiel a lo que usted cree, a dejar de esos comentarios a raíz de esas informaciones que se conocieron, pues, que empañan un poquito ese título de Copa Libertadores con Atlético Nacional suyo. El paso también lo que se gestó, esa gran alegría que fue para Colombia después de 28 años clasificar a un mundial. Y bueno, Pacho, llega después de tantos ires y venires otro ciclo con la selección Colombia, ya que estamos por estos días a puertas de vivir una nueva Copa América en la que se tienen mucho las esperanzas y las expectativas en este equipo de poder lograr esa copa que no se ha conseguido desde el 2001 justamente con usted. Y Pacho, ¿cómo fue preparar esa Copa América? También ya un combo de muchachos ya diferentes, otra generación, una selección que de pronto después del Mundial del 98 ya no venía muy bien y que sin duda, pues gracias a usted y también a su trabajo y al trabajo de este equipo, pues le dieron esa alegría para el fútbol colombiano. Bueno, David, yo creo que en esto, cierto, antes de pasar a la selección, yo quiero continuar un poquito en Nacional, Sí, porque, como te decía, Nacional fue el primer equipo del Pacífico que ganó la Copa Libertadores y muchas veces el éxito no es el trofeo, sino la forma como querés conseguir ese trofeo. Y ahí vuelvo y me remito a Holanda. Holanda no ha ganado, pero la forma como quiere ganar es la que lo mantiene en el corazón de toda la gente que ama el fútbol.
y se convierte en un inspirador. Hay una selección de Brasil de 1982. Esa selección no ganó el Mundial, pero en Brasil todo el mundo la recuerda. Hay una selección del 89 que ganó la Copa América en Brasil, pero por la noche el entrenador Sebastião Lazzaroni tuvo que ir del país porque no era la forma que querían los brasileños. Entonces, ahí para dejar ese tema de Nacional. Después viene mi etapa en la selección, pero yo quiero enfatizar un poquitico o contar la historia de esa primera etapa que nos lleva a una clasificación después de 28 años. Nosotros tomamos una idea de hoy, por ejemplo, Barranquilla es una de las ciudades más lindas de América, pero en el 88, 89, Barranquilla era conocida como la ciudad de los arroyos. ¿Por qué? Porque se inundaban todas las calles. Y cuando yo tomé la decisión de hablar con el presidente y entre todos nos pusimos fuertes para decir que íbamos a cambiar la sede de la selección, me querían matar. Porque lo estaba sacando de la comodidad, de toda la fortaleza institucional y, digamos, de orden público que tiene Bogotá y nos íbamos a ir para la ciudad de los arroyos. Y hoy esa es la ciudad que todo el mundo está orgulloso y nos dio con su cariño, con su afecto, con periodistas importantes como May, como Edgar Perea, como Fabio Poveda. Ellos nos hicieron un ambiente fabuloso y nuestra segunda casa era Barranquilla. No sé ahora de dónde salió la rivalidad Junior y Nacional, porque en ese tiempo nosotros íbamos a Barranquilla y allá aprendimos del vallenato con Diomedes, con Rafa Orozco, con Jorge Oñate, con Irra, con toda esta gente nos reuníamos y entendíamos una parte de Colombia. Es más, en el estadio, nosotros, digamos, tratamos de convencer a la gente que pusieran música vallenata en este tiempo, porque en cualquier estadio del mundo donde usted iba, era Madonna, Michael Jackson, todas esas cosas en inglés. Y yo decía, si nosotros ponemos vallenato, el vallenato no existe sino en Colombia. Entonces, si usted como hincha de otro equipo llega al Metropolitano y escucha esa música y esa algarabía, dice, no, soy visitante. Y los mismos jugadores del otro equipo me decían que se sentían visitantes en Barranquilla. Y nosotros fuimos a Barranquilla no a correr, sino a jugar. Pero antes de llegar al estadio, había toda la calle, toda la vía estaba llena de los hinchas que iban con un cuadro de la Virgen del Carmen, el Corazón de Jesús. Todo el mundo nos apoyaba. Entonces ahí no podía perder nadie. Después de eso, yo me voy. Yo voy a pasar algo a nivel internacional, no es que me escondí en la casa, porque a nivel internacional me voy a varios países. Es más, estuve en Costa Rica, pero no estuve por estar. Yo en Costa Rica me llevó un grupo de empresarios de Estados Unidos, me llevó a Costa Rica con la intención de hacerse a la presidencia de la liga, de la federación. Resulta que terminamos ganando la Copa UNCAP, porque yo gané la Copa UNCAP con Costa Rica, aquí no sabe. Y se olvidaron del cambio de presidente, pero Costa Rica no me podía pagar lo que me pagaban ellos, y ahí me dieron licencia y yo terminé en Perú. Pero también después yo fui al Al Hilal, y en el Al Hilal tuve la suerte de ser campeón de Arabia con el Al Hilal y fui campeón de la Recopa de Asia con el Al Hilal. O sea que son 4 continentes que trabajé y gané en 3. Y aquí se acuerdan de que me echaron de Bucaramanga. Entonces... Y el paso por el Atlético de Madrid suyo. Ese reconocimiento, pero mire, que es lo que uno miraba. Ahora cualquier presidente llega a su oficina y encuentra 200 hojas de vida y escoge un tipo y pégame a los 3 partidos lo echa, venga este.
Yo tengo la suerte que estando yo en el América y siendo campeón de Colombia, vino Miguel Ángel Gil a Cali a ofrecerme y a invitarme a que fuera. Entonces, cuando vos sentís eso, te das cuenta que no estás solo, que él te va a bancar. Entonces, yo que te digo, después de todo ese recorrido, esa fortaleza que te dan los triunfos y la vivencia, eh, en Arabia yo estaba con el príncipe en FIFA, porque ya yo pertenecía al comité técnico de FIFA, y aparece esta posibilidad de venir a Colombia. Yo estoy cómodo, pero él me dijo algo que me llamó la atención. Me dijo, cuando un país te llama, uno nunca puede decir no. Y vuelvo yo a Colombia. Habían pasado muchas cosas. Ya la sede de la selección no era Barranquilla. Colombia había vuelto a Bogotá. Entonces, a nosotros nos tocó las primeras partidos en Barranquilla. Y en Barranquilla la gente volvió, nos abrazó, nos hizo fuerte, porque nosotros en esa selección hicimos unos cambios tratando de renovar, y fuera de eso con jugadores que más o menos entendían la idea, y encontramos unos líderes fantásticos, fantásticos, porque ahí estaba Mario Yepes ya con su digamos, trasegara en el fútbol argentino, estaba Iván Ramiro, estaba muchachos como Choronta que Restrepo en Medellín, estaba Fabián, que también había sido importante en Boca y había tenido trayectoria internacional, estaba un jugador como Elkin Murillo, que era dueño de todo el sector izquierdo, pero no como lo estemos ahora, sino que se estaba al centro para poderle darle la oportunidad a Gerardo que pasara a esa primera etapa ofensiva que es la amplitud. Del otro lado estaba Gerson González y había un chiquito de Bogotá que, porque yo a Víctor Hugo lo defendía siempre, porque cuando un equipo juega bien, no necesariamente tiene que ser que haya un goleador, sino que cuando un equipo juega bien, cualquiera hace gol. Y Víctor Hugo era esa persona que ayudaba al equipo a jugar bien. Yo decía que así como en España celebraban y valoraban a Buitragueño o valoraban a Manolo, que eran jugadores que jugaban sin el balón. Yo dije que Víctor jugaba sin el balón y se burlaban de mí. Sí. Y hoy El falso 9. Hoy ese jugador que se burlaron de Pacho es el máximo goleador de Colombia. Entonces no estaba estaba tan loco yo, ¿cierto? Entonces con ese equipo se formó un... Y Pacho Messi le tenía con 2 arqueros malitos. Sí. Estaba Oscar ya con campeón y con muchas cosas por dar para el fútbol de Colombia y hacernos sentir orgullosos. Entonces, con esta gente, que es que el modelo de juego no es de los técnicos en esa época, ahora pareciera que sí. El modelo de los juegos es de los jugadores. Entonces, los técnicos tienen que ser lo suficientemente inteligentes que con lo que tienen arman esas interacciones, esas sociedades que permitan tener un conjunto con una idea y que la idea sea más importante que cada uno de los jugadores, que ellos la conozcan y que la defiendan, la hagan crecer. A mí llegó un momento en que yo estaba, digamos, tratando de buscar esa ubicación de Gio y Giovanni era el perfume. Y mucha gente lo cuestionaba porque no corría, que es. Y llegó un momento en que Elkin Murillo, Totono Grisales, el mismo Víctor Aristizábal me decía, Pacho, nosotros corremos por él. Entonces ya en la reagrupación, Giovanni podía caminar, pero todos sabíamos que cuando se lo recuperaba estaba el sol brillando. Entonces esa selección se hizo fuerte en Barranquilla. Y después nos tocó, eso fue muy importante, después de estar fuerte en Barranquilla, Barranquilla como que nos mandó, vayan, recorrer el mundo. Entonces salíamos en bus, ni siquiera en avión. Y empezamos a conocer en ese trayecto en el bus el eje cafetero. Íbamos a jugar en Manizales y uno veía esas carreteras, por lo menos yo decía, pues yo viví en Europa, fui a Italia, fui a España, y yo me enamorado de esas carreteras, pero eso que tenemos no lo tienen ellos. Uno no puede querer lo que no conoce, y nosotros no conocemos nuestro país. Entonces yo empecé a conocer eso, y los muchachos empezaron a conocer,
y fuimos siendo más fuertes, el sentido de pertenencia y orgullo se hizo grande. Nosotros pasábamos por esas calles y estaban a las 12 del día los trabajadores de las calles con esos taladros haciendo la cosa, y cuando veían venir el bus, se quitaban la gorra y se reían y saludaban. Y después yo le decía a los muchachos en la charla, miren esos muchachos, ¿de qué se ríen con este sol? Ujú. ¿De qué? ¿Por qué esa euforia? Por ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que devolverle nosotros? Aprecio, cariño, entrega, porque esa es la vitamina para ellos. Y ahí nos hicimos fuerte y nos fuimos haciendo fuerte con esos conocimientos. Tan fuerte que llegamos a Bogotá y ya éramos fuertes. El estadio, la gente creía en nosotros y estábamos a un paso de conseguir algo. Le digo sinceramente que yo no pensé que fuera México. Yo pensaba que Ajá. éramos algo, un equipo de acá. Y estando en Bogotá, pues allí ganamos nosotros por la altura. Pero estando en México, ganaba México por la altura, porque México es una selección más acomodada a la altura. Más sin embargo, este equipo tuvo los argumentos suficientes para darle ese título a Colombia, que es un título, como vos lo puedes ver, que no es solamente lo que estaba en el campo, sino de lo que estaban todos por fuera. En alguna reunión por ahí, no sé si dirían Conmebol o en FIFA, se hablaba, es que estamos hablando de, para que los jóvenes entiendan, en el fútbol, los torneos de más abolengo a nivel de club es la Copa Libertadores. Ahora podemos estar todos emocionados con la Champions League, Ujú. pero del fútbol, el primero la Copa Libertadores. Y a nivel de selección, el torneo de más abolengo, todo eso sin descontando el campeonato mundial, y todo esto, el torneo de más abolengo es la Copa América, que son los dos, a nivel de selección, incluso son los dos torneos más importantes que tiene Conmebol y que defiende Conmebol. Entonces, decían que si uno venía un extraterrestre y empezaba a ver esas estrellas y esas copas de esos torneos de abolengo, se encontraba sorprendido que Uruguay ganó 15 veces eso, que Uruguay, que Argentina también, y que Brasil, que es el pentacampeón, que no ha ganado sino esto. Bueno, total. Y de pronto algún extraterrestre caprichosito, ahí esos que andan buscando cositas, encuentra la Copa del 2001 y aquí ganó un equipo del Pacífico. Y abre el dossier y encuentra, pero ganaron todos los partidos. Y después sigue, pues no le hicieron goles. Y de pronto termina diciendo, no, este es un campeonato increíble. Esa es una cosa que deben de sentirse orgullosos y que les sirva como inspiración para volver a buscarlo. Porque hay otra cosa, esto no fue gratuito, no fue que nos ganamos ni que apareció Pablo y arregló todo. Esto fue trabajo y calidad humana y calidad futbolística. Y el abrazo de todos. ¿Sabe una historia? Normalmente en el fútbol, siempre antes de empezar los torneos, los jugadores se reúnen con los dirigentes para organizar el tema de los premios. Y nosotros lo hacíamos en las selecciones también, los premios, y pasamos ganamos este partido tanto, si pasamos esta ronda tanto, si esto tanto. Yo los convencí a ellos, como miembro del comité técnico, que ya yo había hablado con los muchachos, perdón, don Pedro, con toda esta gente, con Alexis, y le dije, ¿qué tal si arreglamos con los dirigentes un solo premio, ganar? Y ellos me miraban, y yo les dije, sí, vamos a ganar. Y Raki se van a arreglar con los premios. Y cuando ellos llegan con esa propuesta, los dirigentes felices de la mano, no, esto venga para acá, listo, firme. Y terminamos ganando eso. Que después tuve la suerte porque esa gente todavía uno la podía direccionar y éramos hermanos, éramos familia. Entonces yo les decía que esa plata no la teníamos, que por qué no hacíamos algo que nos permitiera recordarnos de ese logro toda la vida. Y me decían, ¿cómo qué Pacho? Y yo les decía, porque no, si ya pues, se tienen casa, tienen apartamento, tienen carro, tienen cosas, ¿por qué no compramos un apartamentito para la abuela? O una casa para la mamá, o esto, o esto. Y eso va a estar toda la vida como recuerdo de que el fútbol les dio la posibilidad. Y muchos lo hicieron. Y bien felices por haberlo hecho.
Claro, sin duda, pues ese triunfo unió un país. Chévere conocer también como esa intimidad, esas historias, como nos lo cuenta Pacho de aquel título del 2001. Y haciendo el salto ahorita al 2024, ¿cuál es su visión de Colombia para esta Copa América? ¿Qué cree que pueda pasar? ¿Cómo ve al equipo desde su posición? ¿Y cómo se puede ser esa participación de la selección en este torneo? Bueno, mi concepto es viciado por mis códigos y mis sentimientos. ¿A quién quiere uno más que a su país? Y mire que dentro normalmente siempre se dice que en el pasado hay pistas para el presente. La academia te enseña que los griegos han sido los que le han dejado más cosas a la humanidad. El arte, la política, la literatura, todas estas cosas eran de los griegos, de los griegos. Y los griegos, la pena capital que tenían era el destierro. Y entonces, ¿qué te están diciendo con eso? Lo que representa tu barrio, tu país, tu ciudad para el ser humano. Eso pues, es único, ese sentido de pertenencia. Y el día que nosotros sintamos eso, posiblemente nuestro país tiene que mejorar, o nuestro barrio. Yo, yo soy un hincha de todo lo colombiano. Yo a veces en mi casa, cuando Cochise, Oñato Suárez pasaban por Turmalé, eran como las 2 de la mañana y uno me levantaba a escuchar el radio y hacer fuerza y se iba uno para el liceo contento porque los ciclistas colombianos estaban ahí. O cuando peleaba aquí Pambelé, o Rocky Valdés, eso que en otro continente era de noche y uno a veces se reunía con los amigos porque a las 12 era la pelea, incluso cuando era Miss Universo. Cuando era Miss Universo uno era emberracado con la mellecita ahí de ron, esperando que terminara eso y nos robaron porque uno quería y veía que la mujer colombiana es la más bonita y hacía fuerza. Ahora con esta Ibargüen, con Rocío Gallo, con Ximena, que la mujer colombiana ha sido muy tesa. Entonces, ese es nuestro país. Yo apuesto y hago fuerza por todo lo que sea mi país. No me fijo en los demás. A título, pues así. Yo mañana tengo que estar en Comebol o tengo que estar en FIFA, tengo que emitir un juicio imparcial, tengo que estrangular sentimientos, pero ahora, acá, la invitación a que creamos en nuestro país. En todo lo que nuestro país haga, creamos en eso. Es que somos gente muy tesa y el día que nos conozcamos, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a querer nosotros mismos, porque uno muchas veces no sabe lo que es. Cuando usted hace un análisis, no, yo soy un berraco. García Márquez decía, por ejemplo, que la madre lo pare a uno una vez, pero después uno tiene que parirse muchas veces. Mm. Y el colombiano está especializado para eso. Todos los días nos parimos mejor. Claro, pues bueno, ese concepto de Francisco Maturana, la invitación de nosotros como colombianos, me gusta mucho ese amor que le expresa a Colombia, que también a través de su sabiduría, ese mismo amor de los sentimientos, de la vida misma, que lo ha hecho usted como forjarse, formar a muchos jugadores. Y más allá de eso, pues también aquí le doy las gracias por esas alegrías que a través de usted, como bien lo dice, uno se ponía contento, como en su caso, escuchando los triunfos de los ciclistas. En el caso de uno también me ha pasado, gracias al fútbol salgo del trabajo contento para la casa, como que la vida cambia y gracias a ustedes, esas personas que hacen eso posible para que den muchísima alegría a los colombianos, trabajen por todo un país y bueno, en el caso suyo, Pacho, a través del fútbol y desearle pues también las gracias por estar con nosotros acá en quienique.com, maestro. Bueno, muchas gracias. Y la verdad que yo quiero, digamos, que ustedes entiendan que el fútbol, bueno, en la humanidad, lo más normal es el cambio, todo cambia. Eh, en el tema evolución es un cambio, pero no necesariamente para mejorar. Es un cambio, es la condición más normal del universo, el cambio. Y hoy, antes en la época nosotros, para ser futbolista había que ir a estudiar
o para hacer muchas cosas había que ir a estudiar, los padres te organizaban, vaya para esto, y después de cumplir a los padres, ahora sí, eh, el fútbol era como de la clase media, baja. Hoy esos mismos padres quieren que su hijo sea futbolista, la escuela no importa. Entonces es un hecho puntual. Y fuera de eso, hay una gran preocupación en FIFA, y es el índice de deserción escolar. Tremendo, porque todos quieren ser futbolistas y los padres colaboran. Entonces, un enemigo de eso no puedes pelear. Entonces, el fútbol tiene que asumir su responsabilidad con la sociedad o con la humanidad. El fútbol tiene que formar seres humanos que jueguen fútbol. Y ustedes, como periodistas, tienen una responsabilidad, porque nadie triunfa solo. Si vos triunfas, no triunfa el pelado nomás, no triunfa el entrenador, el dirigente, no, triunfa el país. Y necesitamos que todos ayudemos en esa formación. A partir de mensajes. Sí. Yo en estos días escuchaba a Omar Geles, su mensaje de los caminos de la vida. Si un niño escucha eso, va a crecer amando a su madre. Pero si escucha que te voy a romper yo no sé qué, que esto, que tal cosa, va a terminar rompiendo eso, ese va a ser su camino. Entonces, de vez en cuando un vallenatico viene bien, porque ahí hay mensajes de vida. Antes, con los vallenatos, bien sea Diomedes, Oroñate, Rafa, Poncho, enamoraba a uno. Ahora, con los discos de ahora se pelea. Sí. Bueno, pues las enseñanzas del maestro Pacho Maturana, quien nos acompañó acá en quienique.com, conociendo detalles de lo que fue ese título de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, la Copa América del 2001 en Colombia, y bueno, dejándonos importantes mensajes. Pacho, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, felicidades, que todo salga bien, ¿no yo?